El Wall Street Journal reveló que la administración Trump estaría buscando contactos dentro del propio régimen cubano para impulsar un cambio político en la isla antes de final de año. NTN 24 pudo confirmar con líderes del exilio que sí han existido conversaciones con el embajador de Estados Unidos en Cuba sobre una posible transición democrática, mientras crecen las advertencias de que 2026 podría marcar el fin del castrocomunismo. Lo hemos compartido muchos planes de la transición que se necesita en Cuba y creo que muy pronto, en los próximos meses, vamos a estar viendo resultados muy concretos, tal vez antes, en cuanto a Cuba. Esto no lo digo por sentimiento, por intuición, lo digo porque por información, que así es como se está llevando a cabo. Ya están las conversaciones adelantadas, aunque la dictadura lo niegue, ya está adelantándose ese proceso y Cuba va a ser libre en el 2026. Bienvenidos a Club de Prensa Miami, el espacio donde ponemos en contexto las noticias clave de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Soy Alessandra Martín y los invito a acompañarnos en este recorrido informativo. La captura de Nicolás Maduro se ve como una advertencia directa para La Habana y la economía cubana está al borde del colapso. El régimen atraviesa su mayor debilidad en décadas. Y para analizar este escenario saludamos a nuestros invitados. Tenemos a Galo Arellano, periodista desde el sur de Florida. Galo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Y también tenemos a Augusto César San Martín, periodista en Cubanet. Augusto César, muy buenas tardes, gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Grey. Buenas tardes a todos. Augusto César, el Wall Street Journal habla de buscar a alguien dentro del poder dispuesto a negociar, pero ¿qué tan viable es eso en un régimen tan hermético como es el cubano? ¿Hay una Delcy Rodríguez en Cuba? No creo que haya una persona específica con la que negociar. Se va a negociar, con la familia Castro, que es la que está en el poder en el país, independientemente de que haya algún gobernante de turno, pero sería con la familia Castro, ya puede ser con el llamado Cangrejo, el nieto o el que le llaman Cangrejo, el nieto de Raúl. Ya pues, con el propio Raúl Castro lo dudo, porque ya sabemos que su edad no da tampoco para eso, pero sí puede estar detrás por su experiencia con otro tipo de conversaciones que ha habido con administraciones de Estados Unidos, como la de Obama. También sabemos que con la de Clinton también hubo conversaciones. Y por ahí están las cosas. No creo que nadie fuera de la familia Castro esté autorizado o por lo menos se atreva a hablar con la administración Trump. Nosotros hace rato, o sea, está identificado, los cubanos tienen identificado a Oscar Pérez Oliva Fraga, que es un sobrino nieto de Fidel Castro, que está marcado como para ser el sucesor o el sustituto en el caso de que le echen todas las culpas a Canel y lo sustituyan del actual mandatario, que es Díaz-Canel. Quizás por ahí puede estar viniendo las conversaciones. Oscar Pérez Oliva es un negociante, viene casi muy parecido, es muy pragmático, tiene un carácter, no lo conozco personalmente, pero de donde viene de Trump, le gusta negociar, es más negociante que político, y quizás por ahí entre algo que, como estoy casi convencido, no va a traer cambios políticos, va a traer aperturas económicas, algún tipo de comercio para ir entrando, por decirlo de alguna manera, en una conversación que puede a la larga traer algo, pero algo específico como tal, un cambio específico, un cambio brusco, que es lo que muchos cubanos esperan, un cambio para el 2026. Yo no soy de los que piensan que el 2026 va a traer un cambio para Cuba que elimine totalmente al régimen cubano y a los Castros del poder.
Augusto César, quizás estaríamos hablando más de un desmantelamiento de un régimen de a poco, como es lo que estamos viendo en Caracas. Y te quería preguntar, ¿qué precedentes históricos hay de quiebres internos en el castrismo? Precedentes de quiebres son provocados, son diseñados, casi siempre han sido diseñados por el propio régimen cuando ha habido alguna filtración de algún desacuerdo y viene de tan cerca del triunfo de la revolución que viene casi de los años 60, 1 o 2 años. El primer proceso fue un proceso del proceso de la microfracción que desarticuló al Partido Socialista, que sancionó y expulsó y apresó a muchos de los que estaban en el gobierno. Y de ese entonces para acá han habido, bueno, hasta el último que fue el ministro de Economía. Y lo que se supone es que las culpas, o sea, las culpas, como está la economía del colapso, porque ya Cuba es un país que no tiene solución. Con el actual sistema económico, con el actual régimen, no tiene solución, y eso se ha visto durante más de 6 décadas. Y la culpa debe pagarla a alguien, si no es que, y van a seguir esos procesos de echar la culpa, como el del que ahora mismo sucedió, que fue el del ministro de Economía, Gil. Un ministro, sabemos que en Cuba los ministros no tienen poder de decisión. El poder de decisión, el poder está en manos de los militares, de Raúl Castro, de Gaesa, y pienso que por cuidar Gaesa, por ese conglomerado que tiene más del 80% de la economía cubana, sí estén dispuestos los Castros a negociar una salida que en el futuro les dé el dominio de lo que ellos han invertido, que muchos se preguntan por qué invierten en hoteles si no hay turismo. Ellos no están invirtiendo en hoteles, ellos no están invirtiendo en el país, ellos están invirtiendo en el futuro. Acabamos de ver el nieto de Raúl Castro, tiene no sé cuántas salidas en 1 mes o 2 meses a Panamá comprando propiedades. O sea, ellos están asegurando, saben que con la muerte, la desaparición de Raúl Castro, el apellido Castro va a desaparecer paulatinamente, como mismo las generaciones actuales, los más jóvenes, no tienen en cuenta ni la ideología ni siquiera los mismos familiares, Sandro Castro, por mencionar, la ideología partidista, ese comunismo extrema de la familia Castro, de Fidel Castro. Galo, México sigue siendo, ahora diríamos que el proveedor de combustible para Cuba. ¿Crees que Washington, la administración de Trump, podría presionar a México, a Sheinbaum, con aranceles o sanciones para ese corte de suministro? Pues yo creo que sí, totalmente, porque el panorama ya se lo ha visto. ¿Es para mí o me confundí un poco? Sí, Galo. Ok, perfecto, perdón. Bueno, mira, sí, efectivamente, yo creo que Claudia Sheinbaum va a estar en un problema muy, muy apretado, porque definitivamente se ve que Donald Trump sí va a influenciar y que sí puede presionar a México para que le corte este oxígeno que le está dando a Cuba. Y la idea de que Estados Unidos pueda encontrar a un espía o a un ayudante, a un agente estadounidense que ayude de alguna manera a tratar de que caiga este régimen, yo lo veo también con mucho pesimismo, pero no hay que descartarlo del todo, porque recuerden ustedes lo que sucedió en Venezuela. Fue precisamente un contacto que tuvo la CIA para que se pueda lograr esta captura, este secuestro del líder de este régimen, Nicolás Maduro. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta, digamos que consiguen a esta persona y que deciden hacer una intervención. ¿A quién deberían secuestrar? ¿A Raúl Castro o a Díaz-Canel? Raúl Castro ahora mismo es una persona que tiene, si no me equivoco, 94 años. Ahora mismo ya no tiene apariciones, casi nulas. Vive en un lugar totalmente vigilado y prácticamente, si lo logran, digamos, secuestrar, ¿se acabaría el régimen? Yo creo que no. Recuerden ustedes, Cuba ha sobrevivido la enfermedad de Fidel Castro, la muerte de Fidel Castro, el resurgimiento de la era de Raúl, la ida de Raúl, las manifestaciones de 2021, en fin.
Es decir, ha logrado sobrevivir, ¿no? Y no tenemos que olvidar que la dictadura cubana funciona porque es una institución militar, es decir, está institucionalizada y militarmente sobre todo esto, ¿no? Entonces, no siempre con una captura de algún líder se da paso también a la democracia. Muy pocos cambios de régimen han dado paso a la democracia. Entonces, sí sería un poco interesante este panorama que tiene sus pros y sus contras. Y justamente en Europa, un punto de inflexión. El Parlamento aprobó una enmienda para suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, citando violaciones de derechos humanos y también la participación del régimen en la invasión rusa a Ucrania. Y la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es la organización del exilio del sur de Florida, ha calificado esta decisión como una victoria histórica. Vamos a verlo. Europa ha escuchado y ha actuado. No se puede seguir financiando ni legitimando a un régimen que actúa como brazo ejecutor del imperialismo ruso en Ucrania, mientras oprime a su propio pueblo. La iniciativa de los eurodiputados Kaminsky y Fidanza valida nuestra denuncia. El acuerdo PDCA es insostenible moral y políticamente. Los fondos y la cooperación europea no pueden servir para oxigenar a una dictadura criminal que exporta violencia. Y quiero dar la bienvenida a Cristóbal Vázquez, periodista de la BBC. Y te quiero preguntar, Cristóbal, hoy vemos a Venezuela debilitada, Europa endureciendo postura y Estados Unidos presionando. ¿Pudiéramos decir que este es el momento de mayor aislamiento internacional del régimen cubano, de esos casi 70 años de dictadura, sobre todo después de ese gesto en el día de ayer en el Parlamento Europeo? Sin duda es una situación bastante complicada para Cuba, pero yo creo que si se llega a ocurrir lo que se pronostica, que es que haya un acuerdo y alguna figura del régimen castrista se quede en el poder y se lleven o secuestren a otra persona, como ocurrió con Maduro. Sin duda esto no se hace, o en Estados Unidos no se planea tanto ni por la libertad ni por la democracia. Ya lo mencionaba el otro invitado, esto no se hace de la noche a la mañana y no pasa, estos cambios de régimen no pasan derecho de una autocracia a una democracia tan rápido, pero que ha demostrado con Venezuela y con la postura de Trump hacia la oposición venezolana que lejos está el interés de Estados Unidos de respetar esos valores democráticos por los que tanto ha luchado supuestamente en otros países, en otras intervenciones. Está aislado, sin embargo, Cuba pues tiene el recurso de México, tiene el recurso posiblemente de otros países de América Latina inclinados un poco más hacia el centro-izquierda y bueno, yo creo que Cuba ha logrado mantenerse a pesar de las sanciones, el bloqueo económico, los embargos en condiciones muy adversas. No creo que una declaración pública de la Unión Europea tan limitada en este momento vaya a cambiar o vaya a empeorar aún más la situación de los cubanos, más de lo que ya está. Y en ese sentido creo que si el régimen logra mantener o ha logrado mantener durante tantos años su poder, no creo que este aislamiento marginal adicional vaya a tener más impacto, ¿no? Y Augusto César, ¿cómo interpretas esta postura, yo calificaría como confrontacional, de Díaz-Canel tras esa captura de Nicolás Maduro y esas presiones por parte de Donald Trump? ¿Eso es fortaleza o es un intento de proyectar hacia Cuba, hacia el mundo, pues un control de una debilidad que ya es evidente o de un acorralamiento que ya es evidente? La posición del actual mandatario, y coincido con el periodista que acaba de hablar, el invitado que acaba de hablar, que no creo que una crisis económica diseñada por el propio régimen para mantener al pueblo en un estado de crisis total en el pensamiento de cómo alimentarse, de que en este caso, en los últimos tiempos, cómo alumbrarse, cómo tomar agua,
no creo que un discurso de una administración vaya a mellar por mucho eso. La actual administración, haciéndolo bien o haciéndolo mal, le está dando la herramienta que necesita el gobernante Díaz-Canel, por decirlo, la cara pública de los Castro, para revertir la opinión pública interna en medio de una crisis y de una impopularidad que yo diría que es la que más ha marcado a cualquiera de los dirigentes, ya sea de alto o mediano nivel, que ha pasado por el régimen cubano. Díaz-Canel no cuenta absolutamente con ninguna aceptación, pienso, del pueblo. Estoy casi seguro que es casi 100%. Dentro de la cúpula, posiblemente tampoco cuente con ninguna aceptación. Y este discurso viene a evocar, lo primero es el discurso de Fidel Castro, ese discurso que exacerbaba a las masas, que convertía al pueblo en una masa sin pensamiento de supervivencia, simplemente para enfrentar el imperialismo. Son muchos años de régimen, demasiados años de régimen, y la mentalidad del cubano no es igual. Yo quizás, y me incluyo, no es igual a la del resto del mundo. Los cubanos, mientras y sobre todo mientras viven dentro de Cuba, hay que entenderlo bien, piensan de una manera diferente. Y cada vez que se menciona imperialismo, ya sea una persona que está pasando necesidad, ya sea una persona que lucra del régimen o una persona que se aprovecha de las ventajas que le puede dar esa persona, va a favor de esa política y de ese discurso que está ahora haciendo Díaz-Canel, y ellos necesitaban esos 32 muertos en Venezuela para retomar el discurso de internacionalismo proletario que hubo en Angola, que hubo en Vietnam, que hubo en Etiopía, y lo tuvieron. Y por eso fue que trajeron tan rápido, trajeron a los que cayeron en el combate con la Fuerza Delta de Estados Unidos. Incluso hubo un momento de crisis de Fidel Castro que está marcado por la búsqueda del cadáver de Ernesto Che Guevara, y retornar a Ernesto Che Guevara en medio del periodo especial exacerbó los ánimos revolucionarios, la revolución del 59. Entonces todas estas cosas las utilizan. Y ahora mismo, si quizás en la semana pasada se hubiera hecho alguna encuesta, la gente no iba a estar pensando en los apagones, o sea, está pensando en lo que está por venir. Es un país cerrado, donde lo único que se escucha es los medios oficiales y la prensa oficial. El Internet está controlado. Lo que puede ser libertad de prensa está censurado, está bloqueado. Y no digo todo, y no digo que los cubanos no usen sus métodos para violar la censura, pero eso sí crea un estado de ánimo que, independientemente, aunque haya quizás algún interés o alguna voluntad de protesta, cuando hay un choque de un discurso como esto, la gente coge hasta miedo, porque es un momento, la gente lo ve como un momento crítico, la gente lo ve como un momento de crisis ideológica, no crisis ideológica en el sentido de caer, ¿no? Sino de un momento crítico para la revolución, y quien está en contra de ella se le puede sancionar como si fuera un estado de guerra, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que este discurso no va ni para la administración de Estados Unidos, no va ni para el resto del mundo, va más bien para revertir la opinión pública dentro de Cuba, mientras ellos tratan de granjear un poco más de petróleo de México, de Rusia, que también tiene que ser observada, porque Rusia no va a dejar de suministrar petróleo a Cuba. Han comprado, ya están virando los cañones hacia África, o sea que van a sacar petróleo de África. Y recuerden que en África tienen influencia porque participaron en las guerras de África. Y por ahí pueden estar yendo. Es una dictadura muy, muy habilidosa en el tema de saber por dónde coger para poder chupar de otras economías, y lo va a hacer en Latinoamérica, aunque no haya
una voluntad de ayudar a un régimen, pero lo va a hacer, lo va a seguir haciendo si la administración Trump no mantiene la observación sobre el petróleo que viene de México, sobre el petróleo que viene de Rusia. Va a seguir entrando el petróleo. De hecho, es un régimen hábil, lo ha demostrado, llevan casi 70 años en el poder. Y lo que hablabas, Augusto César, del miedo. Distintas organizaciones de derechos humanos han reportado que tras la captura de Nicolás Maduro ha habido una ola represiva en la isla, detenciones de periodistas, de activistas, incluso de escritores. Y ahora, atención, porque hace un par de horas Miguel Díaz-Canel ha tuiteado lo siguiente. Vamos a verlo. Sostuve una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de Estados Unidos y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores. Le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano, así como la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación. Y quiero preguntarte a ti, Galo, han pasado 19 días de la captura de Maduro. ¿Por qué ahora Miguel Díaz-Canel, hace escasas horas, ha tuiteado que ha conversado con Delcy Rodríguez? ¿Por qué ahora? Bueno, precisamente porque quizás también está al tanto de estas intenciones de Washington de tratar de encontrar a un agente en Cuba que pueda ayudar a derrocar a este régimen, ¿no? Yo creo que están extremadamente preocupados, por supuesto que sí, y tratan de dar este discurso pues para decir que están bien, pero deben estar también paranoicos, porque no olvidemos una cosa. Marco Rubio es una ficha clave en todo este ajedrez. Si Marco Rubio y también Donald Trump logran derrotar al régimen cubano, el legado que dejarán será infinito. Yo creo que no solamente el hemisferio occidental, sino todo el planeta sería más seguro sin una Cuba secuestrada. Ahora bien, ¿se podrá dar esto? ¿Será realidad? El solo intento de que Donald Trump, por ejemplo, si es que Cuba ahora consigue combustible desde África, como había explicado el analista, o si consigue desde México, Donald Trump ahora mismo tiene todo el poder de imponer sanciones, así como a todos los países europeos que dijo que iba a imponer sanciones si es que compraban el petróleo ruso. Él también podría imponer sanciones a todos aquellos que le den combustible, petróleo o cualquier tipo de energía o subsidios al régimen cubano. Y yo creo que eso está muy abierto y deben tener eso muy en mente, así que se le vienen días muy complicados porque yo creo que Marco Rubio será un personaje que durante los años que todavía le quedan a la administración Trump hará todo lo posible y es la peor pesadilla para el régimen cubano. Así que eso no debemos olvidar y no debemos descartar ninguna. Si todos estamos diciendo que Cuba no está sostenida por un hombre de 94 años con el apellido Castro, sino por una institución, un aparato militar, también es cierto de que ahora mismo Cuba no puede ni siquiera recoger la basura de la isla, ¿no? Entonces, tampoco son una potencia militar ni nada por el estilo. Quizás un derrocamiento podría significar un mayor escándalo, una mayor reacción internacional, pero al fin de cuentas yo creo que sí sería muy factible. Y no olvidemos también que muy a pesar de que las filas militares de Castro son extremadamente fieles, siempre habrá uno que se preste para este juego, sobre todo si le ofrecen inmunidad para todas las atrocidades que habrán cometido. Efectivamente, me ha gustado eso del legado que dejarán, será histórico si es que consiguen ese desmantelamiento del régimen castrista y sobre todo coincide, ¿no? Las fechas que hablaba hoy el Wall Street Journal antes de fin de año justamente coincide con las elecciones de medio término. Si eso ocurriera, seguramente también el Partido Republicano pudiera mantener el control de las dos cámaras. Pero para eso aún queda mucho tiempo. Augusto César San Martín, periodista en Cubanet, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy en Club de Prensa Miami. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más.
Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. En una ceremonia en Davos, Donald Trump ha firmado este jueves la creación de la Junta de Paz, una nueva organización internacional que él mismo presidirá con poderes absolutos. Veta decisiones, elige miembros, disuelve la Junta y designa su sucesor. Aunque se anunció para terminar la guerra Israel-Hamás y reconstruir Gaza, un estatuto filtrado omite Palestina y plantea que podría reemplazar funciones de la ONU. Varios países como Israel, Arabia Saudita, Paraguay, Argentina y Egipto ya han aceptado unirse, mientras que Francia, Noruega y Suecia se niegan, alertando que esta iniciativa podría debilitar o incluso reemplazar a la ONU. Quisiera comenzar agradeciendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por esta propuesta. Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional. También reconocemos la contribución de la actual administración estadounidense a la búsqueda de una solución a la crisis ucraniana. En cuanto a nuestra participación en la Junta de la Paz, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha recibido instrucciones de estudiar los documentos que hemos recibido y consultar con nuestros socios estratégicos al respecto, y solo entonces podremos responder a la invitación que se nos ha extendido. El borrador de estatutos de esta organización establece una cuota de $1.000 millones para los países que quieran permanecer más de 3 años en la llamada Junta de Paz. Putin incluso ofreció aportar esa suma usando activos rusos congelados en Occidente. Y te pregunto a ti, Cristóbal Vázquez, periodista de la BBC, ¿estamos ante un nuevo intento de Trump por reemplazar a la ONU y convertirse en el árbitro mundial de los conflictos? Es un intento, pero no sé si va a ser un intento muy bien logrado. Es decir, cabe traer a colación el plan de salud que desde el 2016 Trump le está planteando a los estadounidenses, que hoy por hoy todavía, 10 años después, no le ha entregado al pueblo estadounidense cuál sería su plan de salud sustituto a el Obamacare. Lleva 10 años prometiendo un nuevo plan, no ha salido con él. Los caprichos y la arbitrariedad de este gobierno de Donald Trump, pues obviamente no prometen nada en cuanto a un organismo internacional que sea reemplazo de las Naciones Unidas para tomar decisiones que supuestamente traigan paz, como dice él, en 8 conflictos que a duras penas él es capaz de acordarse cuáles son esos 8 conflictos que supuestamente trajo paz o trajo un cese al fuego que además, por ejemplo, en el caso de Gaza, pues es inexistente completamente. Se reportan diariamente más de 10, 15 muertos, muchos niños desmembrados, bombardeos, destruyen sedes de la ONU, siguen corriendo los israelitas esa línea amarilla, se siguen pasando por la faja cualquier tipo de ley internacional para que ahora venga Trump a plantear un organismo paralelo en donde cobra $1.000 millones para poder acceder a este. Es más un poco un club privado lo que está ofreciendo Donald Trump, de si hace parte del club, de pronto tiene acceso no solamente al gobierno de Estados Unidos, que él dice tener tanto poder en este momento, sino también a otros gobiernos. Pero llama la atención que ni Canadá, ni Italia, ni Francia, ni Alemania, ni muchos otros países fuertes están ahí. Creo que es un grupo de 11, 12 países que son pues países bastante súbditos de Estados Unidos los que se montaron a este proyecto, pero es un proyecto que no tiene, es decir, está pegado con babas. Galo, algunos critican la inoperancia de la ONU y podríamos decir que lleva décadas pues sin poder frenar guerras como por ejemplo la de Gaza, la de Ucrania, la de Siria. Pero yo te pregunto, Galo, ¿es un problema de la institución? ¿Hay que repensar la institución? ¿O es más bien de los países que la han ido bloqueando desde dentro?
Bueno, yo creo que la falta de credibilidad de la ONU es un problema, sin duda alguna, y precisamente por eso es que ha surgido este tipo de ideales de crear quizás otra organización o simplemente como cambiarle el nombre. Lo que sí me parece curioso es que es el tiempo en el cual se viene esta propuesta, ¿no? Precisamente Donald Trump ha pedido, por ejemplo, a los aliados de la OTAN que no respeten el artículo 5, por ejemplo, en el cual menciona que el ataque a uno de los países miembros es el ataque a todos. ¿Por qué razón? Porque Trump ahora quiere Groenlandia. Entonces, ¿hasta qué punto Estados Unidos sería un socio ideal de esta nueva idea que tratan de hacer por la paz mundial, ¿no? Entonces, Estados Unidos se ha puesto en entredicho con los últimos acontecimientos en Davos. Incluso el presidente ha dicho que la OTAN, que es esta fuerza militar que prácticamente ha ayudado a mantener la democracia en Europa y que, si bien es cierto, sí ha recibido ayuda de los Estados Unidos, también es cierto es que Estados Unidos no es el creador de la democracia en Europa. Entonces, basándonos en esto, me parece muy curioso de que Rusia aparezca en la escena de esta nueva idea de la paz y que quiera dar tanto dinero y que también Estados Unidos está involucrado aquí. Entonces me parece como que el tiempo está poniendo a Rusia y Estados Unidos y también a China en una situación muy peculiar, porque lo de la OTAN está ayudando prácticamente a Rusia y China, y ahora Rusia aparece como que quiere poner dinero para fortalecer esta nueva Comisión de la Paz. En fin, me parece que los tiempos son bien peculiares y eso me preocupa mucho, porque no quisiera yo pensar de que hay conversaciones debajo de la mesa entre Trump, Xi Jinping y Putin para tratar de cambiar el orden mundial, pero hay algo que no, aquí como que me preocupa, y los hilos, los tentáculos tienden a que hay algo por el estilo. Claro, algunos lo están criticando justamente por invitar a autócratas como Putin o Arabia Saudí. Sin embargo, también la otra crítica, Cristóbal, es ese posible lavado de dinero que se pudiera hacer de estos países cuestionables durante años a la hora de poner $1.000 millones en una organización que tú bien has calificado como un club privado, ¿no? Queda en entredicho y es muy cuestionable esa falta de claridad y de transparencia sobre que esos fondos ahora terminen en Qatar, que es lo que estaba informando la prensa estadounidense, que esos fondos no van a estar en Estados Unidos, sino que se van a manejar en una cuenta en Qatar, un país tan cuestionado por muchos vínculos con grupos al margen de la ley, y también por la manera como ha manejado sus finanzas en el pasado, ¿no? Siendo vehículo para financiar a Hamas, cuando Netanyahu le mandaba también millones de dólares a Qatar para que sea directamente Israel el que financiara a un grupo terrorista como Hamas. Entonces hay una cantidad de cuestionamientos y de falta de transparencia en este grupo privado, y pues queda en evidencia y queda muy mal Estados Unidos parado cuando al lado de él, respaldando esta iniciativa de una Junta de Paz Global, solo hay países como Kosovo, como Paraguay, como Argentina, que claramente se han expresado la voluntad de decirle todo sí a lo que diga Donald Trump, es decir, están completamente súbditos. A mí me llama la atención también que esta Junta de Paz pues ha terminado por desviar la atención a la razón principal por la cual se forma esta Junta de Paz, que es pues tratar de lograr una segunda etapa estable en el conflicto que hay entre Israel y Palestina, y concretamente Gaza. Pero parece que ya eso sale de la foto y Gaza nuevamente queda completamente excluida de esos planes internacionales, y sale Jared Kushner allá en Davos mostrando un mapa cómo van a reconstruir a Gaza privados, es decir, hombres blancos en Estados Unidos dejan a un lado 2 millones de palestinos para concentrarse en reconstruir completamente ya acabada toda la infraestructura en Gaza. Ahora están pensando en reconstruir sin ni siquiera darles una vía humana y una solución a las 2 millones de vidas que siguen allá pasando hambre y pasando frío porque la ayuda internacional humanitaria no entra.
De hecho, todos recordamos ese video en AI sobre la reconstrucción de Gaza a ojos de Donald Trump o de esta administración. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Son las 2:44 de la tarde, hora del este. Esto es Club de Prensa Miami. Vamos a hablar de ese memorando interno de ICE, que de hecho se firmó en mayo de 2025 por Todd Lyons y permitiría a agentes entrar por la fuerza a viviendas usando solo una orden administrativa, es decir, sin una necesidad de una orden judicial. Galo Arellano, periodista del sur de Florida, te pregunto a ti, ¿es esto anticonstitucional o hay una base legal para llevar a cabo estas medidas? Totalmente inconstitucional. Mira, el hogar es el refugio y la frontera de los civiles contra el poder del Estado. Si tú ingresas a la fuerza a un hogar sin justificación judicial, el problema ya no es migratorio. El problema es abuso de poder y es inconstitucional. El problema ya es constitucional. Y muy a pesar de que están diciendo de que con una supuesta orden administrativa se podría ingresar a la casa solamente para deportar a personas que tengan una expulsión definitiva. Eso abre una caja de Pandora a que toda la población estadounidense estaría en riesgo porque hoy se persigue a los migrantes. El día de mañana, imagínate lo que es eso, tener abierto la puerta de que con una orden administrativa tú puedas hacer un allanamiento de morada. Esto es extremadamente peligroso y yo no puedo creer que esto esté sucediendo en los Estados Unidos. Esto debe levantar las alertas porque Donald Trump ahora mismo ha dado muy buenas intenciones de que quiere perseguir a todo aquel que lo critique. ¿Pasará esto con un periodista, por ejemplo, ya que pueden entrar y allanar sus computadoras para averiguar exactamente de dónde están recibiendo las informaciones o quiénes son sus fuentes? Mucho ojo con esto. Esto es extremadamente peligroso y defender a los migrantes en este sentido es defender también la Constitución de los Estados Unidos. Cristóbal Vázquez, periodista de la BBC, también hay una acusación muy grave en estos momentos y es que habrían usado a un niño de tan solo 5 años para detener a su padre. Estoy hablando de Liam Conejo Ramos y esto hubiera ocurrido en Minneapolis y se trata del cuarto menor que ha sido detenido en ese distrito escolar. ¿Cuál es el argumento del Departamento de Seguridad Nacional en relación a ese caso? ¿Usar a un niño de 5 años como cebo para detener a un inmigrante indocumentado? Es lo que está haciendo ahora Estados Unidos y es lo que tanto criticaron supuestamente que hacía otros grupos terroristas como Hamas, de usar menores como escudos y como imanes para llegar a otras personas. Hay que recordar esa frase que dice que hay que cuidarse bien de quién es su enemigo porque uno se termina pareciendo a él, ¿no? Y parece que Estados Unidos repite esos patrones de los que tanto critica. Es de mencionar también el tema del presupuesto de ICE. Yo creo que está muy conectado con unas versiones. El director de ICE decía hace poco que esto había que empezar a mirarlo como un negocio, pero con humanos. Es decir, esto se alía concretamente a la supuesta cuota de 3.000 migrantes que hay que supuestamente tiene que arrestar ICE al día. Y a esa frase del director de ICE diciendo, pues esto es un negocio, lo tenemos que ver como un negocio, pero con personas. Entonces, eso anclado a el tema de que el presupuesto de ICE ha aumentado y se ha disparado en este nuevo presupuesto casi que por 10, pues lleva a que los agentes, que en muchos casos no son muy bien entrenados, hay que mencionar también el caso de una periodista que se hace pasar por una interesada que después de 6 horas pues es aceptada en ICE. Esto lleva a que mucha gente tenga que entrar a cumplir esa cuota, arrestar gente para poder cumplir con esos desembolsos y esos gastos que tiene que empezar a reportar ICE de todo el presupuesto que tiene acumulado, que le fue asignado por parte del gobierno de Trump. De hecho, tengo aquí las cifras. Aumento masivo de agentes de ICE han pasado de 10.000 a 22.000. Eso es un aumento del 120% y es
la consecuencia directa del Big Beautiful Bill de Trump, que destinó alrededor de unos 75.000 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional para las deportaciones. Cristóbal Vázquez, periodista de la BBC, muchísimas gracias, y también a ti, Galo Arellano, periodista del sur de Florida. Gracias por vuestro tiempo hoy aquí en Club de Prensa Miami. Vamos a hacer la última pausa comercial y enseguida regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y continuamos con más de Club de Prensa Miami. Justamente a esta hora el vicepresidente J.D. Vance está ofreciendo un discurso para hablar del restablecimiento del orden público durante su visita a Minneapolis para abordar los operativos migratorios y esas reuniones con agentes de ICE. Soy Alessandra Martín, ha sido un placer acompañarles. Les deseo una feliz tarde y, como siempre, les invito a que sigan conectados a NTN 24. Buenas tardes.